estarán silenciados hasta que termine la presentación. Esta transmisión es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está prohibida sin un permiso escrito de Codependientes Anónimos. Bienvenidos a la segunda convención de CODA hispanohablante. Mi nombre es Adriana y seré la coordinadora de esta mesa redonda. Acompáñenme en silencio a hacer la oración del servicio de CODA. Poder Superior, mientras prestamos servicio, ayúdenos y recuérdanos a tener en mente que no buscamos poder personal, no gobernamos ni controlamos a otra gente para avanzar en nuestras agendas personales. En cambio, practicamos el anonimato, humildad, tolerancia, gratitud, hacer reparaciones y perdón. Las grabaciones de la ponencia se subirán en la página de la convención para que pueda disfrutarlas una vez más. También se subirán los materiales que utilicen los ponentes en sus presentaciones. Así que no se preocupe por tomar nota o solicitar el envío de las diapositivas. Solo disfrute y luego busque todo en la página. Los compartires se hacen a título personal desde la experiencia, fortaleza y esperanza de quien habla y no compromete los principios de CODA. Damos inicio entonces a la ponencia con el tema Jóvenes y Sexualidad, con la participación de los compañeros Isabel y Estefanía de México, Daniel y Santiago de Colombia, y esperamos que Luisa nos acompañe en unos minutos. La actividad se realizará por un tiempo de 75 minutos y posteriormente contaremos con 25 minutos para preguntas y respuestas del público. El chat permanecerá cerrado durante la ponencia y se abrirá al finalizar para que puedan escribir sus preguntas. Las mismas se leerán en orden de aparición. Vamos entonces a dar inicio al tema de jóvenes y sexualidad. Antes que nada, vamos a ubicarnos un poco en el tema de hoy. Recordemos que nosotros tenemos una parte emocional, una parte física, una parte espiritual y una parte mental. Todas ellas hacen partes del ser y todas buscamos que todas ellas tengan un equilibrio en nuestra vida. Todas influyen unas con otras. Nosotros acá trabajamos principalmente la parte espiritual, pero de esa misma manera se ve afectada nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte mental, y todas ellas influyen unas con otras. Por eso es que es importante trabajar todas las partes de nuestro ser para lograr realmente una recuperación equilibrada. El tema de hoy, ¿qué es sexualidad? El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho del ser humano. Por lo general, lo relacionamos solo con el acto sexual, pero en realidad también hace referencia a la identidad sexual y el género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos conceptos, no es necesario que se experimenten ni se expresen todos. Sin embargo, en resumen, la sexualidad se experimenta y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Bien, ahora vamos a dar paso a nuestros compañeros jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Estamos hablando de jóvenes
entre 18 y 28 años. Necesitamos en este momento pues que sean mayores de edad para no contravenir en situaciones legales o que tengamos algún problema. Por eso el tema es con, con estas edades más o menos. Bien. Vamos con nuestras primeras preguntas. ¿Cómo fue tu influencia de tu entorno familiar referente a la sexualidad? Por ejemplo, la influencia de tus amigos, la de tu familia, los medios de comunicación, quizás tu pareja, algún otro entorno el cual quieras mencionarlos. ¿Cuál de ellos tuvo más influencia en tu vida sexual, en tu vida de la sexualidad respecto a lo que acabamos de hablar? ¿Quién quisiera comenzar, Daniel? Bueno, sí, señora. Bueno, mm, bien, pues digamos que yo soy colombiano. Nuestra cultura pues es terriblemente machista, ¿no? Nosotros digamos que desde la infancia, ¿sí? Yo hablo de mi experiencia personal, pues me he desenvuelto en una familia que tenía miembros que eran pues terriblemente machistas, ¿sí? Donde, por ejemplo, la cuestión de las mujeres y todas estas cosas era algo como muy común, ¿sí? Entonces se empezaban como a presentar algunas vainas ahí como que empecé a ver como normales, por ejemplo, el hecho de que un hombre pudiera salir con varias mujeres a la vez, que, que el hombre, digamos que tuviera relaciones con esas mujeres en el mismo entorno familiar y todas estas cosas, sin respetar, por ejemplo, digamos, si había niños o si había otras mujeres en la casa, si no era su casa, de hecho, también. Desde muy pequeño yo, por ejemplo, sufrí como del hecho de que muchos de mis familiares y eso me presentaran a sus compañeras, chicas, y que ellas me besaran o que me dijeran a mí que yo las besara a ellas, ¿m? Que las tocara y esas cosas, pues porque eso hacían los hombres, ¿no? Entonces creo que desde ahí se me empezó como a generar una distorsión en el pensamiento muy maluca respecto a lo que era la sexualidad, ¿no? Que digamos que uno empieza como a relacionar todo desde el hecho del deseo, ¿no? Del deseo y del poder para mí. Entonces, a medida que fui creciendo, pues fui creciendo también con eso, ¿no? Sexualizando todo, obsesionándome, por ejemplo, digamos, con la cuestión del deseo, mm, malogrando algunas cosas también dentro de mis relaciones porque, pues evidentemente, digamos que el hecho también es que se convierte como que el hombre que sale con más mujeres, que está con más chicas y todas estas vainas, pues es el más hombre, ¿no? Es como un sinónimo de virilidad y de hombría en el círculo en el que yo me desenvolvía. Y pues finalmente eso era una maricada, ¿no? O sea, era una cuestión muy, muy diferente, muy distinta y muy mentirosa frente a lo que es realmente. Porque posteriormente, pues eso se le convierte a uno, por lo menos a mí se me convirtió en un problema, ¿no? O sea, el hecho de estar como tan pendiente de eso, tratando de estar todo el tiempo logrando esas cosas, haciendo esas cosas, metiéndome todo el tiempo en relaciones que no tenían, digamos que ningún sentido, sino que solo, en las que solo yo buscaba esa finalidad, ¿no? Y evidentemente, digamos que también haciendo muchas cosas para lograr eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una conducta supremamente marcada en mí, que era el hecho de prometer amor para obtener sexo. ¿Sí? De creer, por ejemplo, que esa sexualidad que se presentaba a través del acto sexual o incluso a veces ni siquiera del acto, sino como de la proximidad en las palabras, de los acercamientos físicos y todas estas cosas que no necesariamente terminaban en sexo,
eran una especie de intimidad, ¿no? O sea, evidentemente lo son, pero no en una medida, por lo menos para mí ahora, que sea tan real. ¿M? Y a través de eso negarme realmente a lo que era la intimidad, el apoyo, la compañía, todas estas cosas. Entonces creo que la influencia del círculo familiar, pues evidentemente de personas que también sufren y que también, digamos que de cierta manera están un poco enfermas o muy enfermas, pues lo marca uno, ¿no? Yo soy de los adictos que piensa que ese contexto familiar es algo que es muy, como muy importante, si no lo más importante en la crianza y en lo que uno va a ser de adulto. Además, pues evidentemente de la historia de las generaciones que uno tiene. Mi familia, pues lastimosamente, desde mis bisabuelos, tatarabuelos, mis abuelos, mis abuelas, pues han sido personas que remarcan todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos, intentando cortar uno con esa línea generacional ahorita y hacer las cosas diferentes, aprendiendo, porque pues es muy jodido desaprenderse y sobre todo, como lo mencionaba desde el principio, claro, los amigos también, ¿no? En este contexto creo que todos tenemos algo de eso y pues cuando se juntan y las cosas y empiezan a reproducirse, pues agarran mucha más masa, ¿no? Se convierten en cosas como mucho más enraizadas. Y es difícil un montón desaprenderse, es difícil reconocer, ¿sí? Es difícil trabajar, especialmente con las mismas mujeres, ¿no? A veces hasta en grupo uno siente como un poco de vergüenza y todas estas cosas, pero pues yo le agradezco mucho al Poder Superior que este es el espacio, que acá pues puedo ser realmente quien soy y que todo lo que he hecho y todo lo que he dejado de hacer también, pues lo he logrado a través de ser consciente de eso que sucedió y que no espero que no vuelva a suceder. Entonces, bueno, ahí vamos. Gracias. Gracias, Dianel. Les pido a los compañeros más o menos unos 3 minutos para que todos podamos compartir las preguntas que tenemos, más las preguntas del público. Estefanía, ¿quieres tú contarnos? Estefanía. Bien, vamos entonces con Isabel. Sí, claro. Hola, soy Isa y tengo codependencia. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer a mi poder superior que me tiene aquí, agradecerles a todos por su servicio. Gracias, Adri, por la invitación. Y, y bueno, en mi caso, em, yo lo que les puedo compartir es que mi sexualidad, bueno, me acuerdo cuando llegué a grupo, este, y que justo estaba haciendo mi primer cuarto paso y me preguntaban, había una pregunta que decía, ¿cuál fue tu primer encuentro sexual, no? O sea, ¿qué edad? Y, y bueno, pues mi primer encuentro sexual fue a los 5 o 6 años más o menos. Este, yo pasé por un abuso sexual cuando era chica, este, y eso tuvo todo que ver, ¿no? Con mi codependencia de hoy en día, ¿no? Todo que ver con mi forma de relacionarme con los hombres hoy en día, mi forma de relacionarme con la vida hoy en día, ¿no? Este, ahora sí que pues sí, em, yo no sabía que tenía que ver, ¿no? O sea, hasta que entré a grupo y hasta que pues empecé a escuchar a los compañeros, ¿no? Platicar que, pues sí, que debido a al abuso sexual que habían vivido cuando eran chicos, hoy no podían, eh, no sé, usaban tip- eh, tal tipo de ropa, ¿no? Y así, o sea, como que empecé a darme cuenta por qué hacía lo que hacía, ¿no? A partir de eso.
Y bueno, pues yo puedo compartir que, pues sí, que en este cuarto paso me empiezo a dar cuenta de todos estos actos que yo permitía, ¿no? O sea, en mis relaciones, permití, permití de más por este miedo a poner un límite, ¿no? O sea, justo yo no sabía que, que era válido, ¿no? Que era válido alzar la voz, que era válido escuchar mi intuición. La verdad es que yo no tenía ni idea de que, pues de qué era, o sea, yo no sabía que yo tenía una niña interior, ¿no? Y que me merecía ser escuchada, ¿no? Em, yo solo pensaba que tenía que ser como mis amigas, ¿no? Y yo solo escuchaba que a mis amigas les encantaba el sexo, que hablaban de sexo todo el día, ¿no? Este, mm, pero pues honestamente a mí me daba mucho miedo, ¿no? Mucho, mucho miedo el sexo. ¿Por qué? Porque pues yo el sexo lo relacioné inconscientemente pues con algo muy doloroso, ¿no? Con una mezcla entre placer, entre miedo, entre peligro, este, mm, entre como desconexión de mí, ¿no? Este, muchas emociones, ¿no? Em, y, y de alguna manera con todas las parejas con las que pues yo anduve, eh, antes de grupo, yo recuerdo que acababa pues resentidísima, ¿no? Después de tener algún acto sexual, eh, resentidísima, con un vacío enorme, ¿no? Este, mm, con ganas de que, pues de que me salven, de que, o sea, pues solamente con como un dolor enorme, ¿no? Y fue hasta que entré a grupo y empecé a hablar de todo esto, ¿no? Pues me vine a dar cuenta que era mi niña chiquita mega herida, ¿no? Que sentía que cada hombre, pues resentía ese daño, ¿no? Yo sentía que, pues sí, que me hacían daño, ¿no? Este, y bueno, creo que no me voy a extender más porque ya van a dar los 3 minutos, pero pues sí, en conclusión con esto, ¿no? Puedo compartir que el programa me ha ayudado mucho a primero que nada darme cuenta, ¿no? De dónde viene eh, pues mi pánico al sexo y a la intimidad, ¿no? De dónde viene. Me ha dado la fortaleza para poder entrarle a ese pasado, ¿no? Y hablar de él, cosa que en mi casa no se habló, no se podía hablar. Este, y sentir, ¿no? Me ha dado la oportunidad el programa de sentir esos miedos, ¿no? Que tanto he huido, ¿no? Y me ha dado la oportunidad de no responsabilizar al otro de mi sentir, ¿no? Este, de yo hacerme cargo de esta niña chiquita, ¿no? Que habita dentro de mí y que soy yo con la ayuda de un poder superior y obvio de ustedes, ¿no? Que, que puedo, eh, pues solo por hoy, cuidar de mí, ¿no? Y entonces venga quien venga, se vaya quien se vaya, este, mm, yo pueda tener pues relaciones conmigo, con el poder superior y con los demás, sanas, honestas y satisfactorias, ¿no? Entonces sí, eso puedo compartir. Gracias. Gracias, Isabel. Bueno, para Luisa que acaba de entrar, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo fue tu influencia de tu entorno familiar referente a la sexualidad? ¿La influencia de tus amigos, los medios de comunicación o tu pareja? ¿Cuál de ellos tuvo más influencia en ti? Santi, ¿quieres contestarnos? Sí,
Muchas gracias. Bueno, hola compañeros, mi nombre es Santiago, soy codependiente desde Colombia. Y bueno, primero quiero decir que estoy muy agradecido y precisamente cuando me estaba inscribiendo al evento, en el formulario me preguntaban que, me parece una pregunta extraña pero también bonita, me preguntaba que hace cuánto hacía parte de CODA y bueno, o sea, son como creo que más o menos 5 años y fue muy bonito pues darme cuenta que, bueno, soy una persona muy distinta y eso fue muy bonito. Y bueno, ya volviendo al tema de la pregunta, me siento bastante agradecido con ese tema, con que hablemos de ese tema porque pues, es un gran tabú. E incluso yo a veces lo consideraba un tabú dentro de mi propia recuperación y pues obviamente no sé dónde están los secretos más grandes, es donde hay más sanación. Y bueno, para mí como hombre, estas preguntas pues las respondo mucho desde el entorno entre donde crecí, que bueno, es un entorno muy machista. Mm, entonces era como mucha ambivalencia porque por un lado siento que pues la cultura tan machista y todo esto pues nos mostraba, bueno, me mostró un modelo de hombre que entonces que el hombre espectacular es como el que siempre sabe qué responder, súper seguro, tiene muchas mujeres, bueno, todo ese tema. Pero por otro lado, yo también tenía una formación religiosa demasiado recalcitrante. Entonces, pues, ¿a quién preguntarle, no? Ni aquí ni allá me sentía cómodo ni con algún sentido de orientación con este tema. Me sentía realmente muy perdido, como que si las conversaciones ya de cuando uno es adulto sobre la sexualidad a veces suele ser un poco fantasiosa. ¿Qué tal las de cuando uno es un niño o cuando uno es adolescente? Pues más fantasiosas y más locas aún. Entonces, pues, no sé, lo que tenía era como las charlas con mis amiguitos, pues, que podía haber ahí. Y por otro lado, pues, un sentido de culpa muy grande frente a la sexualidad, que era pues lo que se me hablaba en mi familia. Entonces crecí como con bastante, con esa ambivalencia, ¿no? Con una curiosidad muy grande y por otro lado, pues con un sentido de culpa muy profundo. Mm, y por supuesto, creo que hay algo determinante y es cómo cambia la vida de una persona el abuso sexual. Mm, y creo que el grupo CODA ha sido una plataforma increíble para poder hablar de ese, sí, poder desenmarañar ese tipo de asuntos. Mm, y digamos que, como les comenté antes, aún así dentro del programa para mí era difícil, pero era donde yo más o menos podía ir soltando y hablando un poquito del tema y comprendiendo un poquito por qué soy como soy, ¿no? Qué pasaba en ese aspecto. Mm, así que, bueno, mientras estoy compartiendo aquí mi experiencia, también siento mucha gratitud por poder recordarse y poder recordar y ver cómo he progresado y han cambiado las cosas. Pero para redondear la idea, siento que, o mi respuesta frente a la pregunta es mucha confusión, ¿sí? Por un lado, un gran sentimiento de culpa y por otro lado, un sentimiento de curiosidad y todo esto que me acompañó en esos primeros como acercamientos o ideas sobre la sexualidad. Eso es todo por ahora. Gracias por su tolerancia. Gracias, Santi. Bueno, como tenemos varias preguntas, entonces vamos a dividir las preguntas por partes. Vamos con el siguiente tema y nos lo contestarán. Ya lo miramos ahora. Nuestro siguiente tema es referente al tabú. ¿Qué es un tabú? Es un concepto usado para referirse a todo aquello que, según las convenciones sociales, las creencias religiosas o la mera superstición, se considera como prohibido. Como tal, la palabra proviene del polinesio tabú, que significa lo prohibido. En la mayoría de nuestras sociedades, hablar de sexo es un tema tabú. La pregunta para nuestros jóvenes es,
teniendo en cuenta que tabú, o sea, que el sexo es un tema tabú, durante su etapa de niñez, la preadolescencia y la adolescencia, ¿cómo aclarabas tus dudas respecto a la sexualidad? ¿Podías hablar del tema abiertamente con un adulto en casa? Luisa. Gracias, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches a todos. Primero que todo, mi nombre es Luisa, codependiente adicta en recuperación de Coarmonía Colombia. Muy agradecida de estar en esta reunión. Pues me encuentro en una parte no muy agradable porque es una carretera, porque tuve ¿Aló, me escuchan? Se oye entrecortado. ¿Aló? Intenta responder a ver si logramos tener la idea. ¿Cerraste el micrófono? Bueno, lo que quiero decir, lo que quiero compartir es que, pues en cuanto al tema del tabú, yo lo que hice fue como de pronto, en cuanto al tabú, pues a mi mamá nunca le pregunté, porque siempre pues me daba pena o porque me daba miedo a que me regañara y esas cosas, entonces como que nunca habló del tema, pues porque yo veía que ella era como una figura de autoridad y que de pronto no podía como que me respondiera esa pregunta. Más o menos a la edad de los 10, de los 11 años, pues ya empezaron como a decir cosas en el colegio, como a dar charlas acerca de, por ejemplo, el tema de que era pues tener relaciones sexuales, sexo, cosas así, pero ya en el colegio. Y ya como por decirlo así, cuando tuve mi primera relación sexual, grande, pues ya no soy una niña pequeña para de pronto hablarle o como dice, entonces siento que no era que mi mamá, si ella sí me decía pues que el sexo era normal, que si yo alguna vez decidía pues era mi decisión y demás, pero yo no me atrevía por ese tema de que era la mamá, la figura de autoridad y demás. Entonces pues eso en cuanto al tabú es lo que puedo compartir y gracias. Gracias, Luisa. Estefanía. Hola, sí, buenas tardes. ¿Sí me escucho, verdad? Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, soy Estefanía de México. Yo agradezco la invitación. Yo tengo muy poco tiempo acudiendo al grupo. Y respondiendo la pregunta, pues recordando mi infancia y bueno, más que nada mi adolescencia, el tema de la sexualidad no era como un tema tabú en sí, pero tampoco, o sea, no era un tema prohibido, pero tampoco había espacios para poderlo conversar. Mis papás nunca tuvieron un acercamiento para hablar del tema, ni tampoco yo me acercaba a ellos, pues por pena, porque pues crecí en un ambiente en donde pues el tema de la sexualidad no era correcto hasta pues, llegar al matrimonio. Entonces, pues por lo mismo, todas las dudas y inquietudes que tenía, pues las resolvía con mi entorno más cercano, que en ese momento pues eran mis amigos, mis compañeros de la escuela. Obviamente, por un lado, pues teníamos las clases que eran de sexualidad, y ya más allá en otro tipo de dudas, pues era con mis amigos. Y creo yo que eso sí marcó y me generó creencias que de adulto y que ahora con la literatura que estoy leyendo puedo identificar más, que fue como mujer sentir tal vez como ese peso en siempre como sentirte como deseada por el sexo opuesto, como esa carga tal vez que la mujer tiene, que siempre tiene que ser sensual, siempre tiene que ser bonita, siempre tiene que ser atractiva.
Y entonces, pues empiezas a crecer y empiezas a ver que tal vez otras compañeras, otras amigas, ya tal vez tienen una vida sexual activa o tal vez tienen muchísimo más acercamiento con hombres. Y entonces yo ahora que recuerdo y puedo identificar, veo que tal vez inclusive mi autoestima y el valor que yo tenía en ese tiempo, en mi pubertad, en mi adolescencia, sí influía el tema sexual, o sea, sí influía el que si yo iba a un lugar y tal vez un chico se acercaba conmigo o así, eso impactaba mucho en mi valores como mujer o en la aceptación que yo tenía de mí misma o en mi, pues sí, ahora sí que mi autoestima. Y ahora que voy creciendo, tal vez yo no identificaba esas conductas ahora como adulta. Y el momento que yo empiezo a leer pues la literatura que hay el programa, puedo reconocer, me cuesta un poco reconocer que el sexo muchas veces sí se vuelve como un arma como de poder en una relación, que también el sexo muchas veces se puede utilizar como para manipular a tu pareja o no, como para sentirte amada o no. Entonces yo puedo reconocer que muchas veces el tener relaciones con mi pareja era meramente para buscar como esa parte afectiva y que pues como yo nunca lo pude platicar con mis papás y como realmente en mi familia inclusive yo nunca vi contacto entre mis papás de un beso, un abrazo, de amor. Entonces pues yo ya de adulta, para mí el tener relaciones, el tener ese acercamiento o ese contacto físico con mi pareja, para mí era como pues una gran muestra de amor, ¿no? Entonces siempre tenía que estar presente eso en mi relación para yo sentirme amada. Y esto, bueno, poco a poco lo he podido como aceptar, reconocer, porque sí, me cuesta trabajo reconocer muchas cosas que a lo largo o el poco tiempo en el programa me lo he identificado. Y pues eso es lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Bueno, para completar, uno de los hombres, Daniel o Santi, para que nos comparta alguno de los dos su experiencia con respecto a esta pregunta. ¿Cómo hacían para aclarar sus dudas? Si quiere que le dé Santi. No, Santi. Santi. Bueno, gracias, Dani. Hola, Santiago Codependiente. Bueno, otra vez. El tema de aclarar las dudas, bueno, como les compartí antes, yo crecí en un entorno bastante religioso y todo este tema, entonces era totalmente un tabú hablar de esto, porque pues dentro de mi imaginario pues el sexo era pecado, ¿sí? Y el mero deseo pues era pecado, ¿sí? Y más a esa edad pues peor. Entonces pues obviamente eran cosas que no me atreví a hablar de ninguna manera en familia. Es más, todavía tengo muchas dudas porque en serio es tanta la desinformación y el crecer con tanta culpa al respecto que pues no sabía nada. Entonces pues el terreno que quedaba era como los amiguitos y todo esto, pero pues ellos estaban tan, pues tan confundidos como yo, sí, pero nosotros compartíamos nuestras experiencias, era como la manera de aclarar las dudas, pero siento que no era como eh, pues un medio como muy conciso para dar una opinión con experiencia, o sea que realmente yo no tuve contacto con personas que me dieran como una retroalimentación con experiencia de ese tema. Entonces yo creo que realmente el grupo, el padrinazgo, el ir a reunión, fueron cosas que me ayudaron a resolver muchas dudas en este aspecto, porque obviamente haciendo los pasos y todo después se tocaron esos temas y fue algo muy loco para mí este tema de yo poderle entregar mis relaciones eh, sexuales y mi parte sexual a mi poder superior,
A mí cuando pues, me sugirieron eso fue increíble porque pues yo tenía muy relacionado el tema de la sexualidad pues a pecado y a la cosa mala, ¿no? Y pero ya entrando en programa y pues deshaciéndome un poquito de todo ese imaginario, para mí sí fue, mm, creo que fue en esa medida que empecé a aclarar mis dudas en este aspecto, empezando a contemplar un poder superior eh, dentro de ese tema. Gracias. Gracias, Santi. Bien, vamos a continuar entonces con el tema. Les pido disculpas, pero es que como no tenemos así cantidad de tiempo, entonces nos toca ir como distribuyendo las preguntas. Vamos con el tema de las creencias. ¿Qué son las creencias? Algunas ya las han mencionado durante sus compartires. Las creencias son ideas o pensamientos que asumimos como verdaderos. Son una característica presente en nuestras vidas, en todos los aspectos. La mayoría son inconscientes, pero de forma consciente podemos cambiar nuestras creencias para cambiar nuestra vida. En el tema de la sexualidad tenemos algunos ejemplos que los jóvenes nos han dado, pero para su compartir, pues pueden utilizar el ejemplo con el que más se identifiquen, esté aquí o sean ejemplos diferentes. Algunos ejemplos de creencias en la sexualidad, por ejemplo, ser hombre implica siempre decir que sí a una propuesta sexual de una mujer. De lo contrario, se tilda como gay. El hombre propone y la mujer dispone. Ese incluso es un dicho popular. Hay otro, hay que dejar de ser virgen máximo a cierta edad. O sea, no es permitido pues ser virgen por mucho tiempo, o la otra opción contraria sería hay que llegar virgen al matrimonio. Flojita y cooperando. Date a desear. Solo los hombres piensan en sexo. Es difícil que una mujer tenga un orgasmo. El único fin del sexo es tener un orgasmo. Durante el periodo no quedas embarazada. Sin condón se siente mejor. Una mujer sin hijos no es una verdadera mujer. Un hijo amarra a un hombre. ¿El sexo es pecado o es malo? Si no hay sexo, no hay amor. Intimidad y sexo es lo mismo. Juicios contra ti mismo. Bueno, esos son simplemente algunas de los ejemplos para el tema de las creencias. Vamos entonces con Isabel. Isabel, cuéntanos. Espera, leo la pregunta textual para que no la desvirtúe. ¿Cuáles fueron las creencias que más te marcaron? ¿Cómo pudiste superarlas o cuáles no has podido superar? Isabel. Sí, gracias. Híjole, pues en mi caso esta pregunta está pues muy buena porque pues bueno, o sea, ¿qué es lo que puedo compartir? Creo que una de las creencias que más arraigada quedó en mi inconsciente fue esta parte de que, o sea, justo, ¿no? En este abuso sexual, este, yo em, fui al siguiente día, después de una noche de que mi tío haya, pues, abusado de mí, ¿no? Al siguiente día yo fui a hablarle a mi tía, justo, ¿no? Porque yo dije, híjole, algo está pasando, ¿no? O sea, esto no está bien, ¿no? Esto que está pasando no está bien. Entonces voy a ir a hablarle a mi tía y decirle lo que está pasando, ¿no? Y cuando se lo dije enfrente, pues, de mi tío, y mi tía, pues, no pudo responder. O sea, ahora sí que su codependencia, pues, no permitió, pues sí, que respondiera, y pues no, como que pasaron por alto esto que pasó, ¿no? O sea, como que no hizo nada al respecto, ¿no? Este, y bueno, en mi inconsciente quedó esta creencia de que estoy, o sea, de que
de que no es seguro confiar en mi intuición, ¿no? O sea, de que lo que pienso y siento no son, pues no es real, ¿no? O sea, es, este suceso me hizo cuestionar sobre, pues sí, sobre mi realidad, ¿no? Me hizo sentir esta creencia de que no soy digna de ser escuchada, ¿no? Me hizo tener esta creencia de que el abuso es normal y que lo malo está en mí, ¿no? Que no es seguro expresar mis necesidades y deseos, ¿no? Que hay algo mal en mí, que no soy valiosa, que soy diferente a los demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas estas creencias las tengo bien grabadas en el inconsciente, ¿no? Y, y en el grupo, poco a poco las he ido deshilando, ¿no? Las he ido detectando, y, y justo, ¿no? A mí lo que más me ha ayudado para poder, pues ahora sí que dejar de actuar en base a estas creencias, ¿no? Ha sido, primero que nada, pues admitir que tengo estas creencias, ¿no? O sea, admitir que soy impotente ante estas creencias, ¿no? En el primer paso, llegar a creer que un poder superior sí puede y yo no, ¿no? Y que me puede cambiar. em, y justo, ¿no? En este cuarto paso, en donde escribo todo y empiezo a ver, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo relacionaba a los hombres con abandono y abuso, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque mis figuras primarias, ¿no? Mi papá en mi caso murió cuando yo era chica, este, y pues yo tengo pues sí, una creencia de que el hombre se va, que el hombre abandona, ¿no? Y pues mi tío, que fue pues mi segunda figura paterna, ¿no? Eh, eh, pues ahora sí que al hombre lo tengo que satisfacer, ¿no? Para que yo tenga amor, ¿no? Para que yo obtenga, pues ahora sí que, pues sí, amor, ¿no? Esta validación, em, este abrazo, ¿no? Que una niña buscaba, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, haciendo el cuarto paso, haciendo el quinto paso, ¿no? Compartiéndoselo a mi madrina, a mi padrino, ¿no? El sexto, el séptimo, ¿no? Poco a poco, ahora sí que ha sido el poder superior el que me ha quitado, ¿no? Me ha ido quitando de esta, o sea, solita he dejado de actuar en base a eso, ¿no? O sea, en mis relaciones hoy en día, ¿no? Ya empiezo a poder decir que no, ¿no? Ya empiezo a escuchar a mi niña chiquita, ¿no? Y ya trato, ¿no? De anteponer, eh, pues sí, siempre como lo que mi niña chiquita quiera, este, a pesar de las necesidades del otro, ¿no? Me repito todos los días afirmaciones, ¿no? Me repito que ya no tengo que agradar a nadie, ¿no? Ya no tengo que satisfacer las necesidades de nadie, ¿no? Más que las mías, ¿no? Y, y pues sí, con eso puedo compartir por ahora. Gracias. Gracias, Isabel. Daniel, Compañera Adri, me hace el favor y me repite la pregunta, que pena es que me la olvidé. claro que sí. ¿Cuáles fueron las creencias que más te marcaron? ¿Cómo pudiste superarlas o cuáles no has podido superar? Eh, pues yo creo que una de las creencias que más me marcó fue esa, ¿no? La de que el hombre más hombre era pues el que más se acostaba con mujeres. Mm, creo que eso yo lo he trabajado mucho aquí en grupo, ¿sí? Lo he trabajado mucho, especialmente digamos que trabajándola desde la fidelidad hacia mí mismo, ¿no? Porque
en muchas ocasiones y por las actividades a las que yo me dedico y eso era como muy sencillo para mí lograr algo así, como esos acercamientos, y lo que terminaba era haciéndole daño a esas personas y haciéndome daño yo mismo, ¿sí? Por ejemplo, digamos, yo también soy alcohólico y recuerdo mucho que era como cuando se acaba la borrachera y uno se le pasa como toda la euforia y queda todo triste, ¿no? No siempre fue así, pero en muchas ocasiones fue así, entonces esa fue una creencia que fue muy difícil de desmontar para mí. Mm, Otra creencia que me ha costado muchísimo y que la sigo trabajando, por ejemplo, es esa, ¿no? El temor también a veces de uno como hombre a negarse a alguna relación sexual o a decir no, o a saber parar, ¿m? Porque pues digamos que eso me ha puesto en situaciones muy difíciles y muy dolorosas, supremamente dolorosas, el no poder decir que no, ¿sí? Mm, el acceder a algunos juegos, como entrar por ahí a algunas dinámicas de deslealtad y todas esas vainas, que también es terrible, entonces siempre como por ese miedo a que lo tilden a uno de que, primero, de que uno está mintiendo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, digamos, uno es víctima también de pronto algunas proposiciones que no son, pues que no van acordes con lo que uno cree, ¿sí? O por ejemplo, digamos, cuando uno de cierta manera no lo desea, ¿no? O de una manera completa, ¿sí? Es que incluso hasta me da como pena hablar de eso, ¿sí? Porque a veces yo todavía tengo como muy marcado eso, ¿sí? El decir que no a veces es como muy cuestionante para uno. Creo que esa debo seguirla trabajando un montón porque me afecta, ¿sí? O sea, me afecta de pronto que el otro vaya a decir o que vaya a pensar, o sí, como el comentario de, ay, es un poco hombre, esas cosas. ¿M? Y creo que una más que también, digamos, ha sido una creencia muy fija es la de relacionar precisamente, digamos, la intimidad con el sexo, ¿sí? La intimidad con la sexualidad. El hecho, por ejemplo, digamos, de que acá, como acá en Colombia se dice, ¿no? De que, ay, es que esa sí es una prueba de amor o cosas así, que realmente pues son estúpidas, ¿no? Porque, pues digamos que para mí, por lo menos hoy en día, la intimidad tiene que ver mucho más allá del sexo. ¿M? Es como una cuestión, sobre todo, mucho más emocional. Entonces, digamos que a veces esa intimidad se ve turbada y se ve jodida por eso, ¿sí? Por ejemplo, digamos, temas como la impotencia o cosas así que se manifiestan mucho más desde la mente que desde lo mismo físico, a veces son como muy terribles. ¿M? Y siento que todo eso son cosas que uno tiene que trabajar desde ese autoconocimiento y desde esa lealtad hacia uno mismo, desde esa intimidad que uno también tiene con uno mismo para que sea funcional con las demás personas. Eso es todo. Muchas gracias. Estefanía, ¿nos quieres compartir sobre tus creencias? Sí, gracias. Bueno, en la pregunta anterior toqué un poco. Yo creo que una de las creencias pues era el tema de llegar virgen al matrimonio. Fue algo que desde pequeña me inculcaron. Y en el momento en que yo tuve una vida sexual activa, pues siempre hubo esa culpa. Y entonces empezó a detonar otro tipo de creencias en el que pues ahora me doy cuenta que sí relaciono mucho más en mi adolescencia se remarcaba más el tema de la aceptación y, y el amor propio muy vinculado al tema sexual. O sea, eh, el hecho de que tal vez yo estuviera con mi pareja teniendo una relación sexual, ahí se reafirmaba mucho mi valor como mujer, ahí se reafirmaba mucho mi aceptación. Entonces, también fue una creencia con la que fui creyendo y que fui desarrollando en cada una de mis relaciones, ¿no? Con el miedo de tal vez
no satisfacer a mi pareja y que entonces mi pareja buscara en otra mujer lo que tal vez yo no podía dar, el hecho de que yo siempre le gustara, entonces siempre tenía que lucir bien, siempre tenía que tener un buen cuerpo, siempre entonces como que mi valor mucho tiempo estuvo como en esa parte física. Y pues la otra creencia, ya se las comentaba, es el hecho también de que para mí la sexualidad o las relaciones sexuales era igual a intimidad, ¿no? Entonces ahí también era como refugiar tal vez lo que en mi niñez no hubo, de tal vez un vínculo afectivo con mi papá, con mi mamá, entonces yo ahí lo quería reafirmar, o sea, yo sentía que el hecho de que un hombre quisiera estar conmigo, entonces realmente sí me amaba, sí me quería, sí era valiosa para él, entonces ahora que reconozco eso y que me queda mucho camino por aprender aquí en el grupo, pues me gustaría seguir trabajando en ese aspecto, de que realmente mi valor no está en eso y de que realmente pues el decidir, porque es una decisión, sea porque realmente yo quiero tener esa relación sexual y no sea ni una forma ni de poder, ni de manipular, ni de sentirme querida, ni de aceptación. Entonces yo creo que esas han sido las creencias que han marcado en mi vida en el tema de la sexualidad. Y sería todo. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Luisa. Luisa, ¿me escuchas? Santi. Hola, aquí estoy. Bueno, sobre este tema de las creencias, creo que pues obviamente mm, de las más dañinas es, bueno, la que pues que un hombre, sí, como que un hombre de verdad tiene muchas relaciones. Mm, esa creencia creo que es sumamente dañina. Y me acuerdo que pues yo crecí en un entorno muy femenino, sí, o sea, dos hermanas y mi mamá. Eh, entonces creo que estuve muy cercano pues a la figura de la mujer y a verla desde otra perspectiva. Mm, y a mí no me resultaba muy cómodo ese tipo de dinámica, sí, o sea, yo no me sentía muy afín pues, con ese, como ese modelo, sí, del macho man, tal, como que no, pero aún así la cultura como que logra que eso se le impregna a uno, ¿no? Y por otro lado, creo que otra creencia que aún tengo que trabajar mucho y creo que es como nos fumigan mucho con esa creencia los jóvenes culturalmente, desde la música, desde el cine, bueno, desde muchos aspectos y es como que, mm, pues como uno está joven, pues tiene que aprovechar, por así decirlo, como que el desenfreno hay que aprovechar la juventud, sí, que el desenfreno es una manera de disfrutar la sexualidad. Y pues obviamente es una creencia que, pues para mí, si hablo por mí, pues no me siento bien, sí, porque ha habido momentos en los que he como querido, no sé qué palabra decir, sucumbir ante esa idea, no sé, como, ok, y realmente no me siento bien, sí, con este tema de la cantidad y todo esto, como que finalmente no soy así y no soy capaz, sí, como que no, pero aún sigue dentro de mí, o sea, me siento mal como de no poder, ¿si me entienden? Como que dentro de mí hay una idea, hay algo que aún así me hace sentir mal, como, eh, o sea, me siento mal de no poder hacerlo también, ¿sí? O sea, como que tan metido puede que estar eso en la cabeza que me siento mal de no poder ser de esa manera, pero realmente no me siento bien y desde el año pasado como que
con mi madrina y todo esto, también ha sido chévere trabajar ese tema porque he dicho como, ok, pues sencillamente pues eso no me gusta y me siento más cómodo con, pues hacerlo con una pareja estable y ya, sí, y fin. Pero sí, sí quería o sea, como compartir que aún así como que se mantiene como una incomodidad, es muy extraño, como una resistencia. Es todo, gracias. Gracias, Santi. Luisa. Luisa. Creo que tiene problemas con el micrófono. Luisa. Bien, vamos a ir con la siguiente pregunta. Si Luisa logra abrir el micrófono, entonces nos contestará la siguiente pregunta antes que el resto. La pregunta es, ¿el programa te ha ayudado a conocerte, por ejemplo, tus deseos y preferencias y te ha dado herramientas para integrar de una forma diferente la sexualidad a tu vida? Luisa no logró abrir el micrófono. Vale, empecemos entonces con Isabel. Sí, gracias. Em, bueno, pues en mi caso, si el programa me ha ayudado a conocerme, sí me ha ayudado a conocerme. La verdad es que sigo, ¿no? Sigo como que explorando qué es eso de, pues sí, de la sexualidad, qué es eso, qué me gusta, qué no, ¿no? También justo yo tiendo mucho como a irme a la perfección, ¿no? Les cuento que, pues, justo, ¿no? Antes del grupo, antes de entrar a grupo, pues tenía parejas, ¿no? Y empezaba como mis relaciones sexuales, ¿no? Empezaba a explorar por ahí, ¿no? Y fue cuando, pues sí, hubieron varios momentos en donde me pasé por encima, ¿no? En donde no pude poner límites, en donde pues habían estas escenas de vacío, de incomprensión y qué bueno, y que entrando a grupo fue cuando empecé a darme cuenta del por qué, ¿no? Y de dónde venía todo esto. Este, mm, y entonces, pues ya estando en grupo, pues estuve como que 2 años abstinente, ¿no? De relaciones, trabajando en mí misma, ¿no? Y hasta ahora que empiezo una relación, ¿no? De pareja, en donde esta pareja también pasó por un abuso sexual, ¿no? Y y bueno, ¿no? O sea, como que justo empiezo a explorar qué es eso de la sexualidad sana, ¿no? Eh, sí puedo decir hoy que, por ejemplo, los pocos momentos que hemos tenido como ajá, de compartir esa sexualidad, em, ya podemos, por ejemplo, después de cada acto, pues preguntarnos, o sea, cómo te sientes, ¿no? O sea, ¿qué sentiste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿No? O sea, como que ya hay comunicación en eso, por más de que me incomode, ¿no? O sea, a mí me incomoda y me cuesta a mí como que comunicar lo que siento y pues sí, no sé, como que siento que yo prefiero nada más callarme y sentirme víctima, ¿no? Así como que no sé qué pasa, este, pero pues no, ahí voy con eso, em, pero sigo, ¿no? O sea, como que sigo explorando qué es eso, eh, como que por un lado también tratando de permitirme sentir placer, ¿no? Saber que es normal, ¿no? Que está bien. Y justo, ¿no? También pues a la escucha de hasta dónde me estoy fugando, ¿no? ¿Cuál es mi intención, ¿no? Antes de hacer pues el acto sexual, ¿no? O sea, como que, pues sí, observándome, ¿no?
Y bueno, pues ahora sí que pegada a mis juntas, compartiéndoles, ¿no? A mis compañeros, pues lo que siento, ¿no? Lo que pienso, este, compartiéndoselo a mi madrina, ¿no? Escribiéndolo, compartiéndoselo a Dios, ¿no? Y ahora sí que yo le pido mucho a mi poder superior, pues sí, que guíe mi relación, ¿no? A veces le digo, no, pues es que Diosito me gustaría, ahora sí que practicar más, porque pues siento que no hemos tenido muchos encuentros, ¿no? Sexuales con esta pareja, este, pero pues se lo trato de entregar a mi poder superior, ¿no? O sea, y saber que será su tiempo, ¿no? O sea, de mi poder superior, ¿no? Y que también estoy aprendiendo que es válido también expresar, ¿no? Mi sentir. Pero bueno, pues justo ando aprendiendo eso. Gracias. Gracias, Isa. Dani. Eh, Madrina, su merced, ¿me puede repetir otra vez la pregunta, por favor? Ya lo sé. ¿El Yo soy programa bien te ha disperso. ayudado a conocerte y te ha dado herramientas para integrar de una forma diferente la sexualidad a tu vida? Sí, gracias, madre. Sí, yo creo que pues ya yo llevo unas buenas 24 en programa, mm, y creo que digamos que fundamentalmente a mí el programa me ha llevado directamente hacia ese campo, ¿no? Mm, Realmente sí, o sea, el avance más gigantesco en el que yo siento que he logrado dar como buenos pasos es en ese, en el autoconocimiento. Reconocer, por ejemplo, digamos, cuáles son las conductas y cuáles son los detonantes de esas conductas, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido como fundamental, pero además de eso, pues digamos que el programa también me brinda a mí unas herramientas que son muy útiles para frenar esas conductas. Entonces, por ejemplo, yo estoy supremamente agradecido con herramientas como, por ejemplo, la meditación o la oración. ¿M? Para mí la meditación y la oración son dos herramientas supremamente poderosas. Yo recuerdo mucho de un padrino que él me decía lo único obligatorio en el grupo era el paso 11. ¿M? Y para mí eso se convirtió casi que en un mandamiento, ¿sí? Mm, Al principio, digamos que lo llevé de una forma muy... Al principio lo llevé como con muchas ganas, con mucho desespero, ¿sí? Desaforadamente, y entonces era todo el tiempo quiero meditar, todo el tiempo quiero orar, todo el tiempo. Después creo que por esa misma forma desaforada me di cuenta que no me estaba funcionando tanto, entonces como que esta mierda no funciona, qué aburrido, qué pereza, ya no quiero hacer esto ya no me está. Pero ahora desde un punto más consciente y desde haberlo mezclado con otras cosas mucho más profundas, creo que se convierten como en dos de mis herramientas favoritas. Además, por ejemplo, digamos también de la herramienta del grupo, ¿no? La herramienta del padrino, de la madrina. Entonces, yo soy de las personas que cree que realmente pues yo sin este grupo no sería nada, ¿no? No sería lo que soy hoy en día, ¿no? Creo que fácilmente estaría todavía jodido, sin graduarme en la universidad, por ejemplo, sin terminar mis discos, sin ganas de seguir haciéndolo, de seguir escribiendo, de seguir rapeando, de seguir haciendo también como otras cosas, como a nivel de la educación y todo eso, pero evidentemente pues también a nivel sexual, ¿no? Porque pues digamos que yo considero que la sexualidad es una parte fundamental de uno como ser humano y eso muchas veces le trunca a uno un montón de vainas. Entonces, por ejemplo, dentro de mis fantasías y dentro de mi mente loca y todo eso, yo, yo muchas veces, por ejemplo, dejé de hacer y de atender muchas cosas por darle rienda suelta a ese deseo. ¿M? Muchas veces me evadí, por ejemplo, digamos, a través de cosas como la masturbación o la pornografía o cosas así para dejar de cumplir con mis responsabilidades. ¿M? Y en ese momento es cuando yo necesito un alto, ¿sí? En ese momento es como, por ejemplo, digamos, cuando muchas veces me ha servido reenfocar mi pensamiento,
Escribir, por ejemplo, porque quiero hacer esto, porque me quiero evadir. De pronto llamar a un compañero. Eh, Compartir todas estas cosas, yo siento que realmente son las vainas que son valiosas, ¿no? Yo siento que finalmente, digamos, este programa para mí ha sido como un viaje a través de mí mismo y de mi espiritualidad, de mi conexión con un poder superior real, ¿sí? Hasta el punto de llegar en algunos momentos a pensar algo que me decía alguien muy especial para mí, es que más importante que, ella me decía, pues, algo re bonito, que es mejor que tener sexo, no tener el deseo. Qué chimba. Gracias. Gracias, Dani. Estefanía. Estefanía. Fue el día de los micrófonos. Santi. Hola. Bueno, ¿en qué me ha ayudado pues el programa a asumir de una mejor manera la parte sexual? Pues yo creo que el programa ha estado pues totalmente, pues creo que es por donde empiezo yo mi proceso de sanación respecto a ese tema. Mm, y pues el programa siempre es una invitación a la honestidad y pues ya entra, o sea, con ese principio espiritual pues hace que yo asuma la sexualidad de una manera muy distinta. Mm, y me haga preguntas que nunca me había hecho sobre, sobre cómo me estaba relacionando con ese tema, porque yo nunca había pensado en que eso podría ser un mecanismo de evasión, ¿sí? O de procrastinación, o sí, y eran cosas pues, que yo no contemplaba y que pues a través del programa fue que pude entender haciendo los pasos cómo era que yo de pronto me estaba relacionando con esa parte, como quizás alguna vez veces lo estaba mm, llevando con culpa o usándolo para evadirme o también quizás ya había, no sé, por alguna razón había aprendido a llevar esa energía de otra manera. Mm, entonces, creo que o sea, la pregunta más de caer en cuenta que ha estado muy vinculada con mi sanación en el aspecto sexual y particularmente lo que les comenté antes y es como poder yo en medio de mi oración hablarle a mi poder superior de este tema, ¿sí? Porque en serio que antes yo veía que eran cosas aisladas y que no se tocaban, pero pues obviamente el programa invita a mí a entregarle mi vida y mi voluntad, un tercer paso a un poder superior y pues obviamente eso está incluido dentro de mi vida y mi voluntad, sí, el tema de la sexualidad. Mm, y yo poder hablarle a mi poder superior como un amigo y decirle, a veces como extraño que esto pase o me gustaría que esto pasara, ahorita me está costando tener deseos, sí, eso me ha ayudado a manejar mi sexualidad de una manera pues más sana. Gracias. Gracias, Santi. Estefanía se disculpa, tiene problemas técnicos, va a intentar volver a conectarse en un momento. Y Luisa tiene problemas con el micrófono. Mientras solucionamos, voy a hacer la última pregunta que dice, ¿tienes algunas sugerencias de cómo los adultos podrían abordar el tema de la sexualidad con los jóvenes en casa? Recordemos que acá la mayoría de nuestros compañeros ya son por lo general padres o madres de familia y posiblemente también pues algunas tías o tíos o algún familiar cercano que tienen contacto con jóvenes en sus casas y pues volvemos al tema del tabú del tema del sexo, del tema del sexo. Entonces, no sé si quieran compartirnos algunas sugerencias de cómo de pronto les hubiera gustado a ustedes o de cómo podría en este momento abordarse ese tema desde los hogares.
Isabel. Gracias. Pues en mi caso, yo creo que, por ejemplo, creo que la mejor manera, ¿no? Es yo, primero que nada, así, si yo me pongo en los zapatos de una mamá, ¿no? Mi mejor manera sería, primero que nada, pues yo estar en recuperación, ¿no? Em, y, y pues sí, cuando estoy yo en recuperación, eh, poder proveer ese espacio seguro a mis hijos, ¿no? En donde, en donde, por ejemplo, yo lo que haría sería, pues decirle a mis hijos, hijos, aquí estoy para lo que necesiten hablar de sexualidad, este, no hay juicio, no, sí, no hay juicio, no hay dudas, ¿no? O sea, diré, no duden, ¿no? Si necesitan hablar conmigo, yo les puedo compartir de mi experiencia, ¿no? Este, mm, no hay vergüenza, ¿no? Porque justo en mi caso, pues yo me acuerdo una vez que, de hecho, cuando era chiquita, mi mamá nos cachó a mí y a mi hermano que encontramos una página porno. Y bueno, en mi caso, mi mamá fue así como, ay, mijitos, yo aquí tengo libros, la verdad es que pues mi mamá fue muy abierta, ¿no? Pero a mí por vergüenza, y por juicio, ¿no? Porque, pues sí, eh, ahora sí que en mi casa pues había juicio, ¿no? O sea, de mis deseos, o sea, había siempre algo que comentar, ¿no? Entonces para mí no era seguro ir a preguntar, ir a hablar de estos temas, ¿no? Porque había juicio, sí, juicio, ¿no? Entonces creo que lo más sano o lo que yo haría sería pues proveer ese espacio seguro, así como en grupo, ¿no? De que este, cada quien comparte su verdad, su experiencia, ¿no? Y respetándola sin tratar de cambiarla, ¿no? Y ahora sí que diciéndoles, pues hijo, gracias por compartir, yo te comparto esto, este, mm, y aquí estoy, ¿no? Eso es lo que yo haría. Gracias. Gracias, Isabel. Luisa. Habla más largo, por favor. Ahora sí me escuchan. Sí, Aló. dale. Bueno, lo que quiero compartir en cuanto a esto es, nuevamente soy Luisa, codependiente de recuperación. Bueno, quiero resumir el tema primero pues decirle del tema de las sugerencias. Yo diría que las sugerencias que yo daría de pronto en mi familia, o que incluso a veces he dado es pues asistir al programa, hablarles desde mi experiencia y como desde mi ejemplo para como mostrarles cómo mi vida a través del programa ha venido cambiando. Porque yo en el programa pues he aprendido el tema de la intimidad, que no es una intimidad sexual, sino es una intimidad conmigo misma, de saber cómo me siento, que es lo tan importante, porque yo antes pensaba que intimidad era tener sexo, pero hoy en día en el programa es cómo me siento. Entonces, gracias a eso, gracias a compartir desde mi experiencia, mis cosas, he podido invitar a algunas personas al programa. Quizás otra sugerencia de pronto es que en la familia ya de pronto que sea hablar, no sé, con los más cercanos, tíos o tías, de que se hable un poco más del tema, o que puedan hablar con sus hijos del tema en cuanto a sexo, que no sea como un tabú. Y pues cuando he tenido la cercanía con algunas personas, como es por ejemplo mi hermano que es menor que yo, otro tipo de personas, pues lo que he hecho es como
como abrir mi mente y decirles, bueno, el sexo no es malo, si quieren hablar el tema, pues no hay problema, etcétera, etcétera. Y pues lo otro que quería compartir, porque ahorita pues me sentí frustrada y no lo compartí porque el micrófono no sé qué pasa en el celular. Entonces, es que en cuanto a las creencias, pues una creencia mucho era que el sexo para mí era amor, ¿no? Porque como yo veía hace mucho tiempo, sobre todo en mis papás, cuando mi mamá todavía estaba con mi papá, yo veía que pues yo desafortunadamente o afortunadamente una vez yo estoy teniendo relaciones y bueno, ese también era un tabú y demás, pero yo veía que cuando se peleaban y demás y después que tenían relaciones y demás, yo decía, yo asociaba la creencia de que el sexo era amor. Entonces, pues yo con mis relaciones de pareja anteriores, yo pensaba que si yo daba sexo, pues era amor y que me iban a querer más y nunca me iban a dejar y demás. Entonces, pues eso me llevaba a confundir las cosas, a que si no había sexo, lo que decía en parte de las preguntas, si no había sexo, pues no había nada, no había amor, no había noviazgo, no había nada. Además que yo tenía un tipo de compañeras donde me decían como usted tiene que ser la mejor en la cama, o sea, se tiene que saber pues como todo, ojalá todo el libro del Kama Sutra o algo así, pues para que no la dejen. Entonces, claro, eso también se me quedó en la mente. Y yo decía, ay, no, tengo que ser la mejor en la cama para que un hombre no me deje. Entonces, ese tema también es algo muy que yo hoy en día ya estoy pues he venido trabajando gracias al programa y una última cosa era como el tema de la satisfacción. El tema de la satisfacción es la más satisfacer al otro y no a mí. Entonces, como que en el programa he venido superando este tipo de cosas porque porque ya he pensado un poquito más en mí, entonces ya he dejado un poquito atrás el tema de la creencia de que el sexo pues es pecado, pero puedo tener sexo, pero que también no solo satisfacer a la otra persona, sino que también tengo derecho a que la otra persona me satisfaga a mí. Entonces el programa me ayudaba a eso, me ayudaba a ver la vida un poco diferente en cuanto a eso, como a perdonarme en ciertas maneras de que el sexo pues no es pecado ni tampoco es amor, de que sí lo puedo disfrutar y que es parte del ser humano, pero que es totalmente aparte de todo lo que me habían enseñado. Entonces, pues, es eso, siento que pues las sugerencias también vienen más de la familia, puede ser también como con otros, no sé, dando charlas o algo así en algunos colegios, o no sé, pero siento que es eso. Y pues ya para terminar el programa para mí me ha servido mucho porque me ha ayudado a conocerme más a mí misma, a dejar varias creencias en muchas cosas, en muchos aspectos, a saber quién soy. Porque que cuando yo no sé quién soy, entonces yo hago que los demás o un hombre como que me llene ese tipo de satisfacciones, así, pero yo no me conozco, sino que y como que los demás pareciera que me conocen más que yo. Y el programa al enseñarme a conocerme a mí, pues también me enseña a observarme y a verme con amor. Gracias. Gracias, Luisa. Bueno, retomando donde íbamos con respecto a las sugerencias para tratar el tema de la sexualidad en casa con los jóvenes, Santi. Hola, gracias. 2 minuticos para pasar a las preguntas de los asistentes. Listo, corto y conciso. Bueno, pensando en mi experiencia, yo creo que como a mí me hubiese gustado que me trataran es como sin culpa, sin vergüenza. O sea, sacar la vergüenza y la culpa de la relación, sí, de hablar de estos temas. Creo que tampoco me hubiese gustado como que el tema se hablara como de manera ya extremadamente abierta, como tan, sí, sí, creo que personalmente me hubiese gustado más un ambiente pues de intimidad, de comprensión, sí, también privacidad y de sacar el tema de la culpa, porque yo creo que eso sí fue lo que hizo que se abriera un abismo entre yo y mis padres en este tema, ¿sí? Este tema de asumir la sexualidad como que es algo malo o que debería avergonzarme. Entonces, creo que eso es para mí lo más importante, sacar fuera de la conversación la culpa y la vergüenza. Gracias.
Gracias, Santi. Y para terminar, Dani, con esa misma pregunta. Gracias. No, yo pienso que para mí lo principal y lo primordial es el hecho de que primero dejemos de, de digamos que de tratar de ocultar tantas cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo pienso que lo fundamental es que también, pues como adultos nosotros nos permitamos ser humanos, ¿no? Nos permitamos, por ejemplo, digamos, relacionarnos con los jóvenes desde el aspecto también, pues natural, ¿no? Desde el aspecto que es como tan instintivo a veces. Y eso mismo digamos que lo sugiero amorosamente, ¿no? Que eso mismo nos ayuda a dejar de estigmatizar tanto las vainas, ¿no? A dejar un poquito de ser, digamos, como tan conservadores y tan cerrados en algunas cosas. Mm, Esto puede que sea un poquito fuerte lo que voy a decir, pero yo siento y lo digo con mucho respeto, pero yo siento que también hay que dejar como un poco la Biblia de lado, ¿no? Porque digamos que yo creo que el tema de la religión es una vaina que jode mucho, digamos que el aspecto de nosotros las personas que somos jóvenes, ¿no? Pues, y digamos que entendiendo que jóvenes somos todos como hasta los 80 como hasta los 60 años, ¿no? O sea, uno es un adulto después es adulto joven, adulto, qué vaina, pero uno, yo creo que uno siempre es, de cierta manera, pues está como cambiando todos los días. Entonces, creo que es eso, ¿sí? O sea, es más dejar de lado un poco el hecho de juzgar y criticar y de ocultar, ¿sí? Y obviamente pues trabajar en uno mismo, ¿no? Porque a veces es muy gracioso, perdón, de pronto si alguna compañera siente que me estoy metiendo en su compartir, pero por ejemplo, digamos, para mí siempre fue muy gracioso ver que alguien intentara hablarme de sexualidad y de cosas así con su vida sexual hecha mierda. Entonces, pues yo creo que va mucho también a veces como, sobre todo, por ejemplo, en el ejemplo, ¿no? Más que en la palabra, en el ejemplo, en el amor en sí. Gracias. Gracias, Dani. Bueno, vamos a entonces entrar con las preguntas que nos han escrito por el chat. Voy a hacer la pregunta, ustedes deciden quién la contesta. Espero que tomen decisión rápida por temas de tiempo. ¿Cómo se sobrelleva el deseo sexual natural que surge en esa etapa de la vida sin buscar sexo solo por placer? ¿Quién quiere contestar? Repito la pregunta. ¿Cómo se sobrelleva el deseo sexual natural que surge en esa etapa de la vida sin buscar sexo solo por placer? Yo, Dani. pues digamos que yo encontré algo que es muy chévere y es que, por ejemplo, desde otras filosofías espirituales, el momento de la sexualidad es un momento de creación, como el máximo momento de creación, ¿no? Si uno lo piensa, digamos que, pues que resulta hasta un poco obvio porque es el momento en el que el hombre puede ser por un momento Dios, ¿no? El momento en el que uno crea vida también. Y digamos que un aspecto bien importante que yo he aprendido como a sobrellevar para ese deseo natural es redirigir la energía. ¿M? La energía sexual, por ejemplo, digamos, la energía que uno como hombre, yo me refiero a mí como Daniel, desgastaba en la masturbación y en esas cosas, la utiliza ahora, por ejemplo, en espacios creativos, ¿sí? En escritura, otros la utilizan en pintura, otros la utilizan en música. Algunos otros, pues que no quieran hacer nada de eso o algo así, la pueden usar en diferentes cosas, ¿no? Uno puede crear comida, uno puede crear con el cuerpo, movimiento. Siento que va más allá, ¿no? También creo que aprender a sobrellevar ese deseo es entender que el deseo es solamente un impulso muchas veces y que cuando uno se hace consciente de ese deseo, pues
posiblemente ese sexo deja de ser solo por placer y pasa a ser algo más profundo. Ya. Gracias, Dani. Tenemos un comentario de Mercedes que dice, me recuerdo que antes había coda latín para los jóvenes. No sé si Nadia quiera hablarnos un poco sobre el tema. Sí, sí, muchas gracias. Soy Nadia, codependiente de recuperación. Bueno, comentarle a los asistentes que en la conferencia de servicio, CODA volvió a tomar el enfoque en CODATIN. Hubo en un tiempo, creo que fue en 2005, que existían grupos de CODATIN. CODA tomó la decisión de retirarlos, ya no existían, digamos, de manera oficial los grupos de CODATIN, pero este año en la conferencia de servicios se decidió que iban a volver a enfocarse en CODATIN para crear el paquete de apertura de grupos y literatura orientada a los jóvenes. Entonces quedó abierto el proyecto, de hecho ya se están empezando a organizar a las personas que estén presentes y que estén interesados en prestar servicio orientado como decía, a la adaptación de literatura, a la creación de literatura y todo lo que se necesita para abrir grupos de CODATIN. Pueden escribir al comité de divulgación y nosotros también estamos participando de este proyecto. Es bienvenido todas las personas que quieran colaborar, ya sean jóvenes desde su experiencia o personas adultas mayores que también necesitamos, ¿verdad? La confraternidad necesita, nosotros también necesitamos para nuestros hijos más adelante, tener un soporte que pueda darle la bienvenida cuando lo necesite. Porque en CODA en este momento, si bien hay grupos de CODATIN, no existe literatura. Entonces son bienvenidos, pueden escribir al correo del comité espanol@coda.org. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Isabel, ¿querías decir algo? Sí, gracias, Adri. Respondiendo esa pregunta, puedo compartir que estamos teniendo un grupo de CODATIN virtual todos los martes, jueves y sábados. Me parece que está inscrito en esto que comentaba la compañera. Y sí, seguimos en marcha los martes, jueves y sábados de 7:30 a 9 para el que lo necesite. Hora Ciudad de México. Gracias. Gracias, Isabel. Vamos con la siguiente pregunta y dice, entiendo que el programa de CODA nos da muchas herramientas para trabajar en nuestra autoestima, nuestro espíritu y también ayuda a vivir nuestra sexualidad. Pero en el caso de la pareja, ¿cómo puedo hacer para que si ella no está en un grupo de CODA, se pueda vivir dentro de las tradiciones, pasos? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién se anima? Si nadie la contesta, yo. Dale. No me río de la pregunta, sino pido una excusa antes por eso, sino que me recuerda mucho a mí, ¿no? Yo, digamos que lo que pienso respecto de esa pregunta es que uno solo puede hacer el programa por uno mismo. ¿Sí? Uno es el que tiene programa, ¿sí? El que está empezando a hacer el programa, y uno, pues, digamos que es el que aprende a trabajar eso con el programa. Entonces, yo me recuerdo mucho a mí cuando yo llegué la primera vez al grupo. Yo llegué para recuperar a mi compañera en ese momento, porque me había dejado y para que ella cambiara, ¿no? Y, oh, sorpresa que, que me di cuenta que después de unos años, pues ya yo no quería recuperar a esa compañera ni quería que ella cambiara. ¿Sí? El que cambió fui yo. Pero siento que sí hay algo muy, muy aliviante, ¿sí? O sea, que da como mucha tranquilidad
respecto a eso también, porque claro, pues yo decía, no, no puedo decir que esta vaina me vaya a dejar sin las personas que yo amo y todo eso. Y es que en la medida en que uno va cambiando, ¿no? En la medida en que uno va transformándose a uno mismo, el entorno de uno también se empieza a sanar. ¿M? Entonces, pues normalmente cuando Daniel codependiente se mete en una relación y no tiene programa, no tenía programa o algo así, pues sus relaciones también eran bien codependientes. ¿Sí? Pero pues en el momento en el que Daniel empieza a sanar y a trabajar y a dejar de decirse mentiras y a descubrirse y todo eso, pues las relaciones de Daniel también empiezan a dejar de ser tan codependientes, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo primordial ahí para mí, pues con mucho amor te lo digo también a ti, es que uno aprenda a vivir dentro de las tradiciones y dentro de los pasos uno mismo. Ya después el resto quizás se dé cuenta que vale la pena. Gracias, Dani. Siguiente pregunta. ¿Decisiones negativas, malas o decisiones buenas o positivas? ¿O simplemente se toman decisiones de acuerdo a mi nivel de conciencia o de ignorancia? De cualquier modo, lo bueno o malo del resultado viene en la misma proporción. ¿Quién quiere contestar? Santi. Buena idea, Santi. Gracias. ¿Puedes repetirme de nuevo, por favor? Es que me quedé pensando. Claro, mira. Decisiones negativas, malas o decisiones buenas o positivas. O simplemente se toman decisiones de acuerdo a mi nivel de conciencia o de ignorancia. De cualquier modo, lo bueno o malo del resultado viene en la misma proporción. Ok. Creo que, bueno, no sé si entiendo muy bien, pero desde lo que entiendo voy a responder y es, yo solía personalmente cuestionarme mucho este tema de si las decisiones son buenas, malas, adecuadas o lo que sea. Y en ese terreno también muchísimo. Y para mí el programa me da otro enfoque sobre las decisiones que yo tomo en mi vida. Y es precisamente porque el programa me da un enfoque de aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo las experiencias que vienen a mi vida desde el aprendizaje, pues es muy distinto la experiencia que tengo de ellas, ¿sí? Así las cosas no salgan como, así salgan negativamente o positivamente, pero me deja aprendo, ¿sí? Porque yo creo que en mi caso sería muy triste que me pasen muchas cosas y no aprender nada, ¿sí? Y creo que eso es lo que me ha aportado el programa, la capacidad de aprender de las cosas que precisamente el aprendizaje cambia ese valor de las experiencias a buenas, malas, pues, sino que sencillamente son experiencias que me enseñaron y que desde esa experiencia y lo que he aprendido, pues obviamente voy a actuar distinto en futuras experiencias, ¿sí? Porque pues de eso se trata de la experiencia del aprendizaje. No sé si contesté, pero bueno, contesté de corazón lo que entendí. Gracias. Gracias, Santi. Bueno, nuestro tiempo y preguntas ha terminado. Agradecemos a Isabel y Estefanía de México, a Luisa, Daniel y Santiago de Colombia, quienes nos compartieron su experiencia, fortaleza y esperanza. Deseamos a los presentes que hayan disfrutado de este tema. Para terminar, los invito a acompañarme en silencio a cerrar con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la Créeme la serenidad serenidad para para aceptar aceptar las las cosas cosas que que no no puedo puedo cambiar. cambiar, Valor valor para cambiar las que sí puedo y y sabiduría para hacer las distinguir la cosas. diferencia. la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Gracias. Bueno, compañeros, vamos a, como ya es la última parte, entonces vamos a ir con nuestra sorpresa de manera inmediata. Hasta acá, perdón, aquí termina la grabación.
Qué pena, Linda.